Hola, estamos ya en nuestra tercera edición del Café Vienés, estas charlas que mantenemos con personas de la cultura, personas de la actualidad, siempre con algunas gotas de filosofía. Y hoy, en esta ocasión, tenemos con nosotros a Jorge Bustos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muchas gracias por invitarme. A ti por venir. Supongo que ya sabes, porque ya la pequeña tradición se va estableciendo, que nos gusta que la primera pregunta sea una pregunta que me exime a mí de presentar al invitado, porque es una pregunta muy filosófica en sí misma, pero que también vale perfectamente para eso, para presentarte. ¿Quién es Jorge Bustos? Bueno, a uno le etiquetan más bien sus enemigos, ¿no? Pero se equivocan. Lo fácil ahí sería responder con el verso de Whitman, ¿no? De que todos contenemos multitudes, pero no hace falta ser Whitman. La persona más vulgar también son muchas personas dentro de ella. Yo me he dedicado a cosas relacionadas con el periodismo, pero tampoco era mi primera... Yo no me definiría como periodista, tampoco todavía como escritor, tampoco como, no sé, trabajador de los medios de comunicación o partidario de unos determinados valores que intento fomentar como una especie de activista mediático. No sé muy bien cuál es mi vocación. Quizá la más pura, pues soy filólogo de formación, pero pronto vi que la docencia o la carrera académica exigía demasiada paciencia para mí y además siempre tuve la urgencia de la actualidad, la pasión por el columnismo, eso sí lo tuve de joven. Y yo creo que quizá la vocación más pura sí es esa, un columnista, las ganas de escribir columnas y de publicar en un medio de primera línea. Pero una vez conquistado eso, empiezas a albergar otros objetivos que estás posponiendo por la dedicación a este sacerdocio que es la opinión pública, que es los medios de comunicación, y ahora mismo la verdad es que a veces me apetecería cambiar radicalmente de vida. No significa que no me considero un privilegiado, ¿eh? Has dicho todavía escritor no, porque ese cambio sería hacia escritor, quizá. Es que es una palabra muy, muy importante. Yo me la tomo en serio. Quiero decir que ahora escritor es cualquiera, ¿no? Sales en un reality y eres un escritor de éxito, pero para mí es una palabra que merece respeto. Yo cuando oigo la palabra escritor pienso en Flaubert, o sea, no pienso en literatura de aeropuerto, ¿no? Y bueno, para llegar a ser escritor con todas las letras, supongo que... Yo tengo 4 libros publicados, estoy a punto de publicar otro, pero me parece que eso, escribir un libro del que uno se sienta orgulloso o no del todo insatisfecho, merece por lo menos un año de trabajo, y yo todavía no he podido dedicar tiempo como me gustaría a un proyecto literario, a poner en pie un proyecto literario. De eso quería hablarte un poco, de tus libros y también de lo que has apuntado de tu formación humanística, digamos, ¿no? Literatura, filología. De alguna manera, en los libros que has escrito siempre has conectado con esa formación, has mostrado de alguna manera cómo, por ejemplo, pues, mitos o ideas o historias clásicas, la de Prometeo, las fábulas griegas, pues podían utilizarse para la otra cosa que tú decías, para comentar la actualidad, para estar al cabo de la calle de las cosas que están pasando. Esto me parece interesante porque cuando, de alguna manera, coincidiendo con la época en la que has sacado tus libros, estos últimos años, este último decenio, se había producido en España especialmente como una especie de fandom a favor de la politología, de abordar las cuestiones... Una invasión de politólogos, dirían algunos, no lo quería decir yo tan directamente. La obsesión esta de analizar la política desde una ciencia, ¿no? Con toda la respetabilidad, con toda la certeza que tiene una ciencia. Y tú, sin embargo, en vez de intentar convertir el análisis de la política en ciencia, pues te has remontado a estos referentes literarios, históricos, de memoria de nuestra civilización. Esto es muy interesante, coincidiría plenamente con lo que autores como Burke defenderían. La política no es una ciencia, la política es un arte, y para aprender un arte te fijas en los artistas. ¿En qué artistas de la política, en qué historias de la política te has basado más para poder entender nuestros días? ¿Sabes lo que pasa? Que uno se politiza casi a su pesar, o sus raíces familiares, o su ambiente, su colegio, su educación, sus amistades, y luego su formación, te va modelando y vas descubriendo que la política se hace incluso por absentismo. Bueno, si no opinas, si no participas de la vida pública, no hace falta remitirnos al concepto de polis griega y del que el ciudadano, frente al idiota, que es el que no se preocupa de los intereses públicos, no hace falta, es algo natural, es un proceso natural. Quizá más acusado en la izquierda o en la gente que cuando decimos se está muy politizado, normalmente la connotación es de izquierdas, ¿no? Parece que no puede estar politizado.
viniendo de la derecha o el centro derecha, ¿no? Bueno, en realidad mi evolución hacia la politología o el análisis político parte de la literatura porque esa distinción entre política y cultura, si quieres decirlo así, yo creo que es más bien artificial. Ajá. Eso lo decía Azaña, ¿no? Que la política es el estadio más elevado de la cultura, en su mejor expresión, desde luego, no es el caso a lo mejor del actual. Pero aún así hay cultura detrás de cada uno de los personajes, por ínfimos que te parezcan de la política actual. Hay personajes, incluso hay arquetipos que ya están prefigurados en Roma. O sea, quiero decir que la cultura y la erudición, que ahora parece que es es un cargo judicial, o sea, aparentar demasiada cultura te inhabilita para el discurso público. Entonces, a mí, y yo que de niño no es que fuera repelente, es que yo era el niño que daba asco al niño repelente, o sea, era una cosa, yo iba a revisiones con un 9, no entendía porque no me habían puesto un 10. No, o sea, una infancia muy libresca, muy literaria, muy de lector y muy imbuida de libros y de referencias en casa y en su ambiente, pues te convierten en alguien que eso lo metaboliza de forma natural. Luego esas herramientas te brotan a la hora de enfrentarte al análisis político. Yo recuerdo mi primera columna, que la escribí en un diario local con 20 años, en un diario muy pequeñito que se repartía en la ciudad de Madrid gratis y se dejaba en los centros y en los bares. Pues iba sobre la ola de frío, como la ola de frío que tenemos ahora, y metí citas de Kant. O sea, era una cosa repelente realmente, ¿no? O sea, una cosa absurda. Y a veces la evolución, la cultura, a lo que tiene que tender un hombre culto es a la sencillez, ¿no? Y que es lo más laborioso del proceso de la sabiduría, ¿no? Y despojándote, también en el estilo literario. Tú lees los textos, yo leo los textos que escribí hace 15 años y se me caen de las manos. O sea, no, el proceso del crecimiento intelectual es casi una búsqueda del esencialismo, buscar las cosas más esenciales y también en las formas más esenciales, ¿no? Y eso es un proceso que vas aprendiendo y que probablemente no termina nunca. Pero claro, los politólogos, lo que no me gusta de ellos, yo no tendría la arrogancia de decir los humanistas contra los politólogos, ¿no? Los que estudiamos latín y griego tenemos un bagaje y por tanto debemos ser atendidos por los políticos. No, yo creo que las ciencias sociales, siempre y cuando no se arroguen una capacidad científica muchas veces tramposo, caso de sociólogos, por ejemplo, de partido, como Tezanos, por ejemplo, pues más allá de eso creo que hacen una labor importante y a pesar de que intelectuales como por ejemplo, Sánchez Cuenca, que con ese libro de la fachatez lo que quería era borrar de la esfera pública a todos los que no fueran, digamos, politólogos, además visados con el pedigrí progresista, ¿no? Que extiende siempre esas credenciales desde la izquierda. Es decir, como si todo el que utilizara referencias cultas o literarias o históricas o utilizara un lenguaje rico o las metáforas en sus análisis o en sus columnas estuviera incurriendo en una especie de mitología más o menos entretenida, sí, pero lejana de la realidad política, ¿no? No me vale ni la arrogancia del politólogo ni el humanista que cree que por meter muchas citas se está acercándose mejor a la descripción de la política. Sí, bueno, evidentemente cada uno aporta lo suyo, pero a veces parecería eso, como que una especie de preeminencia, puesto que es un saber más firme en la politología, y esa preeminencia solo existe si se adecua a su objetivo, que sería la realidad. O sea, una ciencia solo funciona bien si yo utilizo la medicina para arreglar mesas, pues no me va a funcionar. Y se hacen la trampas, medicina tiene que ir a lo suyo. Y la politología o la ciencia estricta, abordar una realidad tan multiforme, tan variada, con tantos ecos del pasado, como tú has dicho, como es la política, pues puede caérsenos un poco de las manos. Por eso te decía lo de la arrogancia, porque ellos piensan, a lo mejor no escribimos tan bien como vosotros, pero nos acercamos a la verdad. Vosotros lo que hacéis es exhibir vuestra exuberancia lírica. No. Cuelan mentiras muy gruesas con su estilo pobre. Porque tú puedes utilizar, frente a una estadística que sostenga tu prejuicio, puedes utilizar 200 que lo refuten. Quiere decir que un manejo hábil de la estadística puede poner en pie cualquier afirmación. Eso lo sabemos los que trabajamos en los medios. Esto es, de hecho, lo que está haciendo que ese fandom que yo decía esté un poco descendiendo, quizá, y de nuevo ocasiona... Sí, ¿sabes lo que pasa? Que los lectores de periódicos, antes los de papel y ahora los de digital, al final necesitan que alguien le seduzca. O sea, el estilo... un estilo pobre que mete una serie de consignas o que inventa una serie de giros tomados de la politología americana que parecen muy novedosos. Y es esa cosa de os voy a desasnar, pobres mesetarios, ¿no? Que a veces utiliza este tono sacerdotal de cierta politología, a mí me carga, pero no solo a mí, sino al lector de toda la vida que al final acaba volviéndose al prototipo del columnista de siempre, o por lo menos de siempre en España. En España tenemos una rica tradición
que arranca de Larra, que es singular, en todo, que no existe un parangón en otras tradiciones. Y tenemos una tradición de grandes columnistas, muchos de los cuales eran prodigiosos escritores que se columpiaban en sus juicios políticos, hay que decirlo, no pasa nada, pero que han contado siempre con el favor del público. Y a lo mejor lo que tenemos que intentar es que se escriba con honestidad y ecuanimidad, y las armas de la sociología y de la politología, de las ciencias sociales, pero que sea divertido, que sea ameno, que sea literario, que se le cause un placer estético también al lector de tu columna. Esto de enterrarle en datos y para llevar a la conclusión que tú quieres, me parece que es ser demasiado sádico, ¿no? Sí, hablando de esa tradición periodística, ¿no? Y ubicándonos en el presente, quizá el periodismo, digamos que no vive en su mejor momento. Y esto yo creo que conecta con realidades que van más allá del periodismo. Bueno, ahora sí que voy a ser yo el que utilice encuestas. Hay encuestas que muestran que la gente se fía ya tanto de un político como de un periodista, cuando en realidad el periodista se supone que era el que tenía esa confianza del público para poder controlar al político. Por cierto, ese nivel en ambos es bajo, o sea que no resulta loable ni para uno ni para otro. Se diría de alguna manera eso, que hemos perdido la confianza en que los periodistas nos transmitan verdades. Aquí conecta mucho el periodismo con esa filosofía, esas gotas de filosofía que queremos meter, ¿no? La filosofía se ocupa de la verdad, el periodismo también. Los filósofos de momento salimos indemnes de esa... Bueno, la gente sigue queriéndonos o no queriéndonos como toda la vida, pero el periodismo, que se supone que también tenía que transmitir la verdad, pues la gente desconfía de esto. Yo creo que desconfía ya de que el periodismo sea un transmisor de verdad. ¿Cómo ves esto en general? ¿Sabes lo que yo creo? Que no es que el periodismo, que se haga peor periodismo que antes. Yo niego que los periódicos de hoy sean peores. Es más, afirmo que los periódicos antiguos eran peores que los de ahora. Afirmo que había un periodismo mucho más castizo y menos elaborado antes que ahora. Había un periodismo menos profesionalizado antes que ahora. Lo que sí está en crisis es el principio de autoridad. Es decir, lo que está en crisis es la credibilidad que los ciudadanos antes depositaban sin sospecha en los periodistas, en los transmisores de información o de conocimiento en general. También está en crisis la institución de la docencia. También está en crisis el profesor. Los intelectuales en general. Los intelectuales, los jueces, los políticos. Estamos asistiendo a un cambio de paradigma cognitivo en donde no se acepta la intermediación. No se acepta. Hemos inventado unos aparatos que nos ponen en contacto directamente con lo que queremos, con la mercancía a la que queremos llegar, y no se acepta que alguien entre medias, entre la novela y tú, venga un crítico literario de un un afamado suplemento cultural y diga, no leas eso porque te voy a explicar además por qué. Y además tú, que sabes menos que yo, porque has leído menos que yo, tienes que creerte lo que yo te digo. Eso es lo que está en cuestión. Es decir, la crisis es de confianza, no de periodismo. Periodismo... Tú te pones un periódico de los años 50, yo qué sé, o te vas a un periódico de los años 80, ya en democracia en España, más allá de la censura y tal, y muchas páginas se te caen de las manos, ¿eh? Ese ejercicio hay que hacerlo también para no caer en el lamento ¿no? Esta jeremiada colectiva y gremial en la que estamos a veces, ¿no? No, lo que está en crisis es que tú te creas que tienes derecho a decirme a mí qué debo pensar, si es verdad o no que se esté adoctrinando a nuestros niños en morales sexuales depravadas en un colegio de Murcia, por ejemplo, ¿no? Es decir, entonces llega un momento en el que el consumidor, el lector, decide retirarle el crédito a la instancia tradicional de información. Le retiro el crédito. No te creo, porque tú estás comprado, porque tú estás al servicio de tal partido. Tú no me mereces credibilidad. Entonces prefiero creerme que existen amenazas que no existen. Y eso son las famosas fake news, que como tú has dicho, la posverdad no es la mentira de toda la vida, es la indiferencia hacia la verdad. Es que no me importa que sea cierto o mentira, conecta con mis intereses, apela a mis emociones, subraya mi identidad y, por tanto, le concedo a quien dice eso mi credibilidad. Esa es la crisis que vivimos. Nos importa de alguna manera más, sí, lo has dicho muy bien, ¿no? Al haber esa crisis de confianza nos importan solo aquellos en los cuales confiamos que son los nuestros. La gratificación inmediata. Los que ya de partida están de acuerdo con nosotros. El algoritmo es el y que de ahí se todo. deriva efectivamente la noción de posverdad, ¿no? Esa especie no de mentiras, sino de no creerme ni las verdades ni las mentiras, no diferenciar entre verdades y mentiras y querer ir más allá. Sí, ese es un poco el reto que hay en muchos ámbitos. Y, por supuesto, se hace más paradójico con lo que tú decías. Siendo el periodismo, yo no he insinuado que el periodismo ahora sea malo, sino que el periodismo, siendo bueno o siendo muy bueno, resulta que está en uno de sus momentos más bajos en el sentido de la gente que le presta fiabilidad, de la gente que le presta honores incluso, o la gente incluso que compra.
los periódicos, ¿no? Que ya es una manera de hacerlo. ¿Cómo ves? ¿Cómo salir de esta situación de posverdad, de indiferencia, de solo voy a buscar que me digan los míos lo que a mí me gusta, los intermediadores, todos ellos sobran, en el momento en que intentas ejercer una autoridad, la gente te viene con que estás haciendo una falacia de autoridad, que es una barbaridad, ¿no? O sea, no, hay autoridades, por supuesto, sin autoridades. Yo cuando voy al médico, el médico tiene una autoridad que yo no tengo, y prestarle atención al médico no es irracional, ni caer en una falacia, es hacerlo lógico. Pero bueno, pero todo esto parece estas cosas tan obvias, hay que repetirlas, y ¿cómo podemos salir de ahí? ¿O qué podríamos hacer para lidiar? Si no salir, ¿qué podemos hacer para lidiar en ese mundo de la Yo posverdad? confío, no digo que vaya a suceder, pero confío en que se produzca un hartazo del relativismo. Es decir, llega un momento en el que si no tienes certezas, tienes dos opciones: o buscar la verdad, que es costoso, contrastarla, pagar por informarte en periódicos que tienen 200 redactores y por tanto pueden dedicarse a eso, y no una web de un tipo perdido que divulga fake news. Es decir, que hay una nostalgia de la autoridad perdida a base de relativizarla tanto y de buscar asideros, que se vuelva a ese modelo, o todo lo contrario, o sea, que todavía podamos escarbar más en el hoyo del posmodernismo, del relativismo absoluto, y por tanto, pues vivamos en sociedades de ruido, de saturación de ruido por todos los lados durante unos años más, hasta que se reconfiguren, digamos, ciertas instituciones sociales, ¿no? El precedente que siempre se cita es el del Times, ¿no? Y el de otros periódicos, digamos, de pedigrí, Le Monde en Francia, muchos otros en Alemania, donde los periódicos tradicionales están experimentando un auge incluso financiero, después de haber sido destruidos por Internet, como todos los medios del mundo occidental, porque al crecer opciones populistas que son percibidas como peligrosas en las sociedades, por lo menos una parte, la parte más... la élite formada de esas sociedades se da cuenta de que tiene que pagar porque se pueda hacer de forma artesana una información fiable, ¿no? Y por eso en el Times amplían plantilla, en Le Monde también, los periódicos se recuperan, vuelven a fichar, se pueden aumentar los sueldos. Esta situación en España estamos lejos de ella. Estamos lejos por razones también autóctonas, de base lectora, que si hemos tenido una base lectora, te lo decía antes, nuestras élites formadas pueden mirar de frente a cualquier otra. En eso no caería yo en leyendas negras. En lo que sí caigo en leyendas negras, y en lo que creo que es una obviedad, es que en España, digamos, no ha sido un país de muchos lectores. No ha sido un país con una cultura lectora más o menos masiva, como si en Alemania o Francia, ¿no? En Francia un escritor es una estrella, ¿no? Todavía lo es así, pero desde los tiempos en los que André Malraux construyó un ministerio de cultura y tomó la cultura como una industria, ¿no? Que tampoco sé si es del todo eso aconsejable, ¿no? Hay opiniones para todos los gustos. Pero bueno, el estatus de un intelectual en otros países de Europa... aquí es un motivo de risión, y en otros países es un modelo de admiración, incluso viven bien, llegan a fin de mes y esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que en España nuestra gran tarea es, y creo que además se consigue, porque creo que los jóvenes, frente al lamento de dónde vamos a llegar, los jóvenes, los millennials no leen nada, están descubriendo el Mediterráneo cada día. Yo creo que hay una constante de interés y de alfabetización y de chavales con unas ganas de aprender, y de jóvenes periodistas buenísimos, supercultos, que está surgiendo ahora, que hace alentar la esperanza. O sea, yo creo que sí que podremos ir extendiendo ese modelo de vuelta a la confianza y al trabajo bien hecho. Sí, con nuevos formatos seguramente, porque muchas veces yo como profesor algo que noto es que a lo mejor gente bastante formada sobre la media no son, como serían en el pasado, especialmente lectores a lo mejor, sino que simplemente han visto vídeos especialmente buenos, especialmente ilustrativos, y bueno, entonces no tenemos por qué conservar esa especie de ecuación que había entre solo leer y solo de esa manera eres culto. Ecuación que, por cierto, a Platón le parecería justo lo contrario. Sí. Pensaba que al empezar a leer perdíamos la vieja costumbre de la oralidad, de contarnos cosas, memorizarlas, y que por lo tanto íbamos a la decadencia por culpa de los libros. Bueno, luego parecía que íbamos a la decadencia sin los libros, ahora pues a lo mejor no pasa nada, se puede estar decadente o no decadente, boyante, con libros o sin ellos. Si te parece, vamos a una de esas...
frases cortas, impactantes, pues que a veces hoy en día, en un mundo de viralidad, son las que más se mueven por el mundo. Una frase tuya, concretamente, en una de tus tertulias, en una de tus utilizaciones de esos otros formatos. De mis avillanamientos, ¿no? Bueno, Televisivos. esto también es audiovisual, ¿no? De alguna manera, o sea que en el audiovisual se puede hacer de todo. Estoy refiriéndome a aquella vez que dijiste que preferías un gobierno corrupto o un gobierno comunista, ¿no? Fue una de estas frases que de repente saltan de la televisión a las redes y saltan a la discusión, saltan incluso a la vida personal, posiblemente. Porque Fue mi primer trending topic, luego han venido claro, varios. pero te tienen una tarde entera. Uno conserva el primero con especial cariño. Esa frase, esa idea bueno, aparte de si quieres comentar algo sobre la frase, a mí me resulta muy interesante la noción de corrupción ahí, que entendemos, ha sido una noción estrella, tanto en politólogos como humanistas, que decíamos antes durante esta última década, una noción estrella en política, hablar de la corrupción. Las cosas se corrompen, pero a mí a veces me da la sensación que echábamos de menos el reflexionar sobre qué es aquello que se corrompe. Si algo se corrompe es porque estamos pensando en un ideal no corrompido, al menos, ¿no? Esto es una idea muy de Agamben. ¿Qué crees tú que es lo que se corrompe o cómo sería la sociedad no corrompida o por qué le hemos dado tanta importancia a esa noción de corrupción? Bueno, vamos primero de lo político y luego llevamos a lo filosófico. El éxito de esa frase era totalmente tergiversado, hábilmente manipulado por los activistas que en ese momento llevaban la voz cantante en redes, que era Podemos. No, era una perogrullada. Todo el mundo, también los comunistas, prefieren un corrupto que un comunista. Lo que pasa es que no lo saben, porque un comunista de primer mundo no ha tenido la experiencia de vivir bajo Pol Pot. Pero claro, dicho así, ellos debían de estar pensando en Gaspar Llamazares o en Jorge Semprún. No, yo estaba pensando en Stalin, en Pol Pot, gente así. Entonces, evidentemente, un régimen comunista no solo es criminal y genera ruina y asesinatos en masa, sino que también genera corrupción masiva. Es decir, los grandes sistemas comunistas se derrumban por su propia corrupción. Hoy China tiene un enorme problema de corrupción, pese a que adopta una economía turbocapitalista, pero la corrupción es inherente a un sistema burocrático, porque desde el momento en el que todo está controlado a través del partido, pues evidentemente florece la corrupción. O sea que es una frase que tuvo un inmerecido éxito. Hay que agradecer siempre los singles que triunfa, que se colocan en la lista de los más escuchados, pero era una perogrullada absurda que no tenía que hasta Alberto Garzón podría aplaudir, ¿no? Quiero decir que no tiene ninguna... Ahora bien, la corrupción, que se ha utilizado como palanca para la moción de censura, para cambiar el gobierno de España en los últimos tiempos, y de la cual el partido actualmente del gobierno, como se vio en la sentencia de los ERE, que ocupó un fugaz debate en los medios de comunicación, tampoco está libre. Es decir, el fenómeno de la corrupción, mientras exista el ser humano y la posibilidad de llevarte algo lo que no es tuyo, siempre va a existir. Pues es uno de las armas, porque es una de las armas más fáciles de utilizar contra el enemigo, porque hay un momento de indignación inmediata y fácil de entender. El mecanismo de las tarjetas Black, por ejemplo, ¿no? Que generó en su momento, en cuantía de millones, fue el chocolate del oro, no fue... Pero claro, todo el mundo tiene una tarjeta de crédito y todo el mundo se imagina el privilegio de que un banco, y por el hecho de ser consejero de un banco que no te obliga a nada, tengas la posibilidad de gastar, además en gastos muy, muy bizarros, ¿no? Esto, ¿no? Las bragas para la querida y estas cosas, ¿no? Es decir, claro, eso desata un movimiento de indignación, además en el momento más álgico del año 14, 15 de Podemos, que todo el mundo comparte. Y eso, cualquier movilización emocional es susceptible de convertirse en capital político. Y, por tanto, la indignación contra la corrupción en un momento donde la gente se está apretando el cinturón es puro combustible. Sería estúpido cualquier político que no sintiera la tentación de utilizar eso. Como eso hay muchas otras cosas, porque la política no tiene, en eso tiene toda la razón Iván Redondo, no tiene nada que ver con la razón. El que tiene la razón no gana las elecciones, la suele perder. El que gana las elecciones es el que manipula mejor emocionalmente al electorado. La política es teatro, es una comedia, es una interpretación y es una manipulación de las emociones del electorado. Lo que pasa es que luego hay gente con responsabilidad que las manipula en un sentido reformista para el bien de su país. Y hay gente que lo único que lo utiliza es para perpetuarse en el poder. Pero evidentemente, si me preguntas desde el punto de vista filosófico si vivimos en una sociedad corrompida o decadente, yo ahí, a riesgo de que me acuses de pinkeriano, te diría que no, que vivimos en uno de los momentos de mayor prosperidad y paz de la historia de la humanidad, sin ninguna duda. Lo que pasa es que precisamente como somos conscientes de una forma quizá
inmanente, de una forma subliminal, somos conscientes de todo lo que tenemos, de todo lo que podemos perder. Como somos conscientes de eso, tenemos más miedo que nunca. O sea, el miedo, que es otra de las grandes emociones políticas, y que a veces te lleva a elegir opciones, o lleva a las sociedades a suicidarse, a elegir opciones políticas que saben manipular ese miedo para cumplir la profecía, autocumplir la profecía. O sea, un Mesías llega, un salvapatrias, se pone a atizar el pánico de la gente a perder su modo de vida, la gente le vota y efectivamente cumple su miedo destrozando el modo de vida contra el que él se proponía como bombero, ¿no? O sea, el bombero pirómano es una figura política que está desde Catilina, vamos, es un clásico de la historia de la política, ¿no? Pero yo creo que precisamente no tenemos que dejarnos manipular por los que nos dicen que nuestra situación de prosperidad histórica, de paz, está al borde del abismo, porque si lo hacemos es cuando elegimos mal. Atenazados por el miedo se elige muy mal. Bueno, y esto el propio Pinker también lo explica, ¿no? La idea está de que precisamente porque estamos en un nivel especialmente bueno, nuestro umbral de tolerancia baja. Claro. Y cualquier cosa que Nos parece hace tiempo hubiera pasado una agresión intolerable. Sí. Y entonces de ahí se suscita a su vez, si mezclamos eso con que hay un montón de gente interesada en sacar jugo de eso, pues desde para vender el periódico sensacionalista hasta para presentarse a las elecciones, pues se genera toda esa ilusión. Pero eso, vamos, que no sería anti-pinkeriano reconocer eso. Pues por desgracia estamos acabando ya y nuestra última pregunta es siempre también, al igual que la primera, es una constante aquí, ¿no? La última pregunta que hacemos en el Café Vienés es plantear al entrevistado, en este caso a ti, una situación de la República de Platón, ¿no? Es la idea esta que expone Platón de alguien que se encuentra un anillo. Giges es un pastor que se encuentra un anillo y al ponérselo descubre que es invisible y que puede hacer cualquier cosa sin ningún tipo de coste social, ¿no? La pregunta de Platón, lógicamente, es bueno, pues si eso es así, ¿tendría ética o no tendría ética esa persona? Pero no vamos a entrar en esto. La pregunta va a ser meramente más fabuladora, ¿no? ¿Qué harías tú? ¿Qué será lo primero que harías? Seguramente después podrías hacer muchas cosas. La primera cosa que harías si encontraras ese anillo, si encontraras un anillo que te hiciera invisible. La invisibilidad, cuando parte de tu trabajo consiste en exponerte en la televisión semanalmente y en esta cosa ingrata que tiene, bueno, que habrá gente que mate por ella, pero que tiene la fama a mi modestísimo nivel ridículo, ¿no? Pero la gente, pues, estás en un restaurante, te mire, es muy ingrato eso. Yo por eso, desde que empecé a salir en televisión, una frase que me dijo Ana Rosa Quintana, que es una mujer muy sabia, me dijo: la fama en España consiste en 5 años seguidos de televisión. O sea, la fama no es ser columnista, la fama es cuando llevas 5 años seguidos saliendo en la tele, porque si luego dejas de salir, tu fama desaparece también. ¿Sí? Y yo eso lo he comprobado. Cumplí 5 años seguidos en televisión en el otoño pasado y eso supone que eres visible, eso supone que la gente tiene derecho a contraer prejuicios sobre ti y que tú no puedes hacer nada porque tiene derecho a formarse su opinión sobre ti, no tienes fuerza para desmentir la etiqueta que te han puesto. Hay una cierta angustia en eso. Y me gustaría, evidentemente, recuperar el anonimato para muchas cosas. A veces incluso he fantaseado con escribir libros con seudónimo para ver cómo sería su recepción por parte de críticos que probablemente hoy destrozarían cualquier cosa que escribiera, aunque fuera capaz de escribir el gran Gatsby 2, porque evidentemente hay una mediatización de tu figura pública ya, ¿no? Y me gustaría volver a la pureza de un juicio sin condicionantes. Como eso no es posible, pues seguiré escribiendo con mi firma y la gente hará... se acercará o no se acercará a los productos de uno, ¿no? Pero bueno, sí. Con el anillo, entonces lo que haría sería escribir. Primero. Escribir y luego leer lo que se escribe sobre mí por una vez sin contaminación, ¿no? Es un anillo de Giges, muy interesante. Pues muchas gracias, Jorge. Gracias también a todo el público que hemos tenido aquí, que tenemos en sus casas. Y esta ha sido nuestra tercera edición de Café Vienés.